capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2:6. ¿Lo tienen? El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos permanecemos en Cristo? Entonces tenemos que andar como él anduvo. ¿Y cómo él anduvo? En santidad y obediencia. Ser santos porque yo soy santos en toda vuestra manera de vivir. La obediencia es más que cualquier sacrificio. Entonces el Señor quiere que nosotros, si nosotros permanecemos en él, debemos andar como él anduvo, en santidad y en obediencia, ¿verdad? Gloria a Dios. Esta palabra va a ser liberación por medio de la unción. ¿Cuántos queremos ser libres por medio de la unción de Cristo Jesús? ¿Y quién es el que da la unción? ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, Jesús es nuestro ejemplo para seguir su caminar, para seguir sus pisadas. Nosotros tenemos que andar como él anduvo. Obediencia y santidad es lo que él quiere de nosotros, ¿verdad? Teniendo la obediencia, obedeciendo sus palabras, sus mandamientos, hermanos, vamos a entrar en rectitud y en una vida santa, ¿verdad? En toda vuestra manera de vivir. No es que nada más en una parte, no, en toda vuestra manera de vivir tenemos que tener una vida en santidad. Gloria a Dios. Jesús ministraba liberación a los enfermos y a los oprimidos. ¿Cuántos saben eso? Gloria a Dios. Jesús no ministró aquí en esta tierra como el Hijo de Dios. Él no vino a ministrar como el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses 2:7 que Él se despojó a sí mismo, dejando toda su gloria, su poder, toda su unción, y vino a ser semejante a los hombres. Vino a andar en una semejanza de hombre igual que a nosotros. Él se despojó de toda su autoridad, de toda su unción, de todo su poder, y vino aquí. Y cuando él empezó su ministerio, él vino aquí a la tierra como un ser humano igual que nosotros. Se despojó de todo. Vino y nació por medio de María. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y él nació y creció igual que uno de nosotros, porque él se había despojado de todo su gloria, poder, autoridad, todo. Entonces nosotros vemos que cuando él empezó a ministrar, fue porque el Espíritu Santo, después de haber sido bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y cuando él fue al desierto, pasar 40 días y 40 noches en ayuno y oración, fue tentado por Satanás. Pasó un proceso, pero después de volver del desierto, esos 40 días y 40 noches, vino en él poder del Espíritu Santo, vino con la unción del Espíritu Santo. Entonces allí empezó su ministerio de él. Allí fue cuando Jesús empezó a tomar su poder y su autoridad que Dios le había dado. Él mismo siendo Dios, había soltado todo, pero llegó un momento, como nos puede llegar a un momento a nosotros. El Señor nos ha dado poder y autoridad. De nosotros va a depender si la tomamos o lo dejamos. El Señor dice, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Dios nos ha dado un ministerio a nosotros. Nosotros tenemos que ir a llevar el evangelio a toda criatura, poniendo las manos en los enfermos y sanarán, echando fuera demonios. Pero el demonio no va a salir a menos que estemos en ayuno y oración y lectura de la palabra. Vivir una vida en santidad, poner la mano sobre los enfermos. Necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo. El Señor no hace acepción de personas. Dice que cosas mayores haremos que Él, porque Él está intercediendo por nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber que el mismo Espíritu que estuvo en Jesús está con nosotros. Dice, porque me ha ungido. Vamos a Lucas 4:18. Perdón. Lucas 4, dice. Ay, no. Amén.
El Espíritu de Jehová está sobre Jesucristo, ¿verdad? Y vemos aquí, hermanos, que ese mismo Espíritu está sobre nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero lo que más me llama la atención es que cuando Él regresó de ese desierto y que vino todo empoderado del Espíritu Santo, el mismo Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor lo ungió con el Espíritu Santo. Dice, y para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas están con su corazón quebrantado? El pasado, los padres, muchas veces las personas con las que vivieron en su pasado, sus corazones fueron quebrantados, y el Señor fue a vendar esos corazones con su amor, con su misericordia, a agarrar esos corazones y volverlos a juntar para que sus corazones fueran sanados. De la misma manera el Señor quiere que nosotros vayamos con aquellas personas que sus corazones siguen quebrantados hasta el día de hoy, ¿verdad? Dice aquí, a pregonar libertad a los cautivos. Muchas veces, hermanos, decimos: ay, la gente está presa, pero ¿cuántos sabemos que terrenalmente hay gente que todavía sigue cautiva? Que aún aquí en la tierra, sin cuatro paredes, que están aquí, porque una prisión para nosotros es un lugar donde están encerrados a cuatro paredes, que no pueden salir. Pero también hay prisiones espirituales, que la gente se siente sin salida, como un callejón que no tiene para dónde ir. Mismo el rey David, hubo momentos que se sentía así, cautivo, pero él le clamaba al Señor y Dios le daba la salida juntamente con cada prueba que venía a su vida. Entonces aquí dice que el Señor viene a pregonar libertad a los cautivos, viene a anunciar esa libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Mucha gente aún todavía en las congregaciones está ciega espiritualmente, no puede ver más allá. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos, pero aún hay gente que se dice ser cristiana y todavía tiene esa venda de los ojos, y mismo el Señor viene a quitar esa ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Si alguien todavía de nosotros tiene esa venda de los ojos, hoy cae por tierra en el nombre de Jesús, porque su misericordia es grande. Gloria a Dios. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos están siendo oprimidos por el diablo, por Satanás, por los demonios? Y Dios dice que Él viene a poner libertad a los oprimidos, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad de la palabra de Dios nos hace libre cuando tenemos el conocimiento de Él. Entonces aquí vemos a predicar el año agradable del Señor. Tenemos que predicar el año agradable, las buenas noticias de salvación. Tenemos que, así como el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo de seguir sus pisadas, seguir sus caminos, quiere decir que tenemos que llevar esas nuevas de salvación, llevar esa palabra a aquella gente que todavía se siente cautiva, que aún se siente oprimida por el enemigo, que aún se siente que no puede mirar más allá, que nada más siente como que está en un lugar como un león enjaulado. Aún tenemos que llevar esa palabra a aquellas personas, porque ese mismo Espíritu es el mismo que el Señor ha puesto sobre nosotros. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él fue ungido por el Espíritu Santo para predicar libertad a los cautivos y para sanar a los enfermos y oprimidos. Jesús predicó el Evangelio. Él siempre puso la palabra primero, y Él era ungido por el Espíritu Santo. Así como lo hizo Jesús, nosotros también debemos de poner la palabra en primer lugar y depender de la unción del Espíritu Santo para predicar su palabra y ministrar sanidad y liberación a aquellos que lo necesitan. Por medio de su palabra, la palabra de Dios trae libertad, ¿verdad? Aquel que está cautivo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vamos al libro de Hechos 10:38. La palabra de Dios trae sanidad y liberación. Así que libro de Hechos 10:38, ¿qué nos dice? Vamos al libro de Hechos 10:38. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién ungió a Jesús?
Dice, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo, oiga nomás, y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos quieren que Dios nos unja? Como ungió a Jesús, con la unción y el poder del Espíritu Santo. No nada más es la unción. Y recibiréis poder. ¿Cuándo vamos a recibir? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, Él ungió con el poder y la unción del Espíritu Santo a Jesús de Nazareno. Entonces, si nosotros caminamos, seguimos el mismo ejemplo de Jesucristo y caminamos las mismas pisadas, el mismo camino, nos guiamos por el mismo lugar donde Él está, vamos a llegar a ese lugar, hermanos, de esa unción y ese poder sobre nosotros. ¿Para qué? Para ir a llevar esa palabra de sanidad, para llevar esa liberación a aquel que se siente oprimido, que se siente cautivo. Hay mucha gente en la congregación que se dice que es cristiana por años, pero aún todavía está cautiva, aún está oprimida, aún está todavía ligada. El enemigo la tiene ligados, los tienen ahí cegados. ¿Por qué? Porque no le han permitido al Señor que les quite la venda de sus ojos, que le quite las ligaduras. ¿Y cómo dice eso? Vamos a en la Biblia nos enseña de una mujer en el capítulo 13 de Lucas 10. Vamos a ir ahí. Muchas veces una enfermedad es causada por espíritu maligno, hermanos. No se puede tratar con remedios naturales, pero si un espíritu maligno está causando esa enfermedad y el dolor, como creyentes debemos estar firmes en la fe y en la palabra de Dios, creyendo que Dios puede hacer la obra. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver, la Biblia nos enseña que la enfermedad de esa mujer era causada de un espíritu de enfermedad. Jesús dijo que era Satanás quien la había atado por 18 años. ¿Y cómo es eso? ¿Y dónde estaba la mujer? Vamos a mirar Lucas 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo cuando el Señor nos revela su palabra, ¿verdad? Lucas 13, versículo 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Quién sabe lo que es una sinagoga? Así como un lugar como aquí, ¿verdad? Como un lugar donde congregarnos. Estaban congregados allí en ese lugar y Jesús estaba ahí, llegó Jesús. Y había una mujer, el 11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cómo estaba esa mujer? Encorvada. Pero ¿qué le hacía la encorvadura? ¿Qué era lo que tenía? Tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Aquí vemos, hermanos, que se pueden imaginar que esa mujer todo el tiempo andaba con su mirada agachada hacia abajo porque dice que en ninguna manera podía enderezarse. Me imagino porque la palabra de Dios no lo dice, pero hasta alguna joroba, algo ha de haber tenido la pobre mujer que estaba encorvada, que no podía enderezarse de ninguna manera, pero había uno que iba a llegar, que la iba a enderezar. Gloria a Dios. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Gloria a Dios. Cuando Jesús nos ve, hermanos, somos libres de cualquier pecado, de cualquier enfermedad, cuando nosotros lo buscamos de corazón sincero. Su palabra dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Tenemos que venir en una forma de humildad, en una forma de una búsqueda. Esa mujer no necesitó ir a Jesús, pero Jesús la miró, porque Jesús nos ve. ¿Cuántas veces sabemos que Jesús nos mira, verdad? Y cuántas veces que la mayoría de las personas tenemos problemas. Un problema u otro tenemos la necesidad de buscar al Señor, ¿sí o no? Esa mujer llevaba 18 años soportando ese dolor, esa aflicción, esa enfermedad, y de ninguna manera se podía enderezar. Pero Jesús la vio, y su compasión y su misericordia de Jesús es tan grande. No sé qué problema estemos pasando, pero nosotros tenemos que saber
Aquí hay uno que sí sabe y Él te va a hacer libre en esta hora. Aún cualquier situación que estemos pasando, Dios va a traer un cambio a nuestra vida. Jesús nos mira, sabe la necesidad que estamos pasando. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a Dios. ¿Se escucha? Gloria a Dios. He estado batallando un poco con la garganta, pero hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, que esa mujer ya llevaba un tiempo, llevaba años, no eran días ni meses, eran 18 años con ese espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Pero llegó un momento, porque para todo hay tiempo, para todo hay un momento. Tal vez estés pasando un problema, una necesidad, pero el Señor tiene la hora y el día para ti. El Señor tiene ese momento especial. Él nos mira y igual como cuando la mujer la mujer cananea llegó, como estaba diciendo mi esposo, y Jesús la miró, pero esa mujer no se dio por vencida. Ahora vemos que Jesús ve a esta mujer, entra a ese lugar y la miró, la observó y se le quedó viendo. Pero antes de que Jesús llegara a ese lugar, Jesús ya sabía que estaba allí y sabía qué problema tenía. Al igual sabe que nosotros qué problema, qué necesidad estamos pasando cada uno de nosotros. El Señor no hace acepción de personas, solamente tenemos que creerle en Él, ¿verdad? Y aquí dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cuántos quieren esa palabra? Eres libre de tu enfermedad, eres libre de tu problema, eres libre de esa necesidad que estás pasando. Aquellos que me están viendo por este medio, te digo en esta hora, eres libre de esa enfermedad. Levántate de esa cama, créele al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eres libre. Cualquier cosa que estés pasando, cualquier situación económica, cualquier momento que estás en la prisión, acércate al Señor, créele a Dios y Él te está mirando ahí donde te encuentras. Créele que Dios te va a sanar, que Él te va a sacar de ese lugar, porque Él, su espíritu le ha dado poder y le ha dado unción para sacarte de ese lugar. Tan solo tenemos que buscarle al Señor. Él tiene su hora y su día, no debemos de desesperarnos. Gloria a Dios. Dice el 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Miren nada más que tremendo. Y puso las manos sobre ella. En este momento el Señor está poniendo las manos sobre ti. Oh, mi alma te alaba, te glorifica y te vas a enderezar. Aún todo lo torcido el Señor lo endereza. Mi alma te alaba. Y luego glorificaba a Dios. Glorifica a Dios en esta hora. Glorifícalo antes de que empieces a recibir. Glorifícalo. En el nombre poderoso te doy gracias. Dile al Señor: soy libre de toda enfermedad, Señor. Libre, libre, Señor. Tú nos hiciste libre, papá, para adorarte, para glorificar tu nombre, Señor, para levantar tu nombre en alto, Señor. Hay que glorificar. Muchas veces esperamos hasta ver el milagro, pero empecemos a glorificar su nombre antes de que suceda el milagro, a reconocer y decirle: Señor, gracias, tú eres santo, tú eres grande, tu misericordia es grande cada mañana. Tú eres un Dios de compasión, tú eres un Dios, Señor, que nunca cambia, Señor. Padre, que en tu esencia eres amor y que tú, Señor, nos amas, Señor, y que tú no quieres ver a nadie enfermo, tú quieres verlos sanos. Pero muchas veces nosotros, hermanos, como seres humanos, tomamos la decisión de cómo estamos delante del Señor. Muchas veces somos nosotros los que buscamos eso, hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces no cuidamos nuestra alimentación, no cuidamos muchas cosas, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces aquí vamos a brincar el versículo 16. Dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cómo lo tenía Satanás, hermanos? Y atada. Y dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado. Aquí vemos que el Señor la llamó por hija de Abraham.
Y el Señor estaba diciendo que Satanás la había atado 18 años. Aún los fariseos estaban molestos porque el Señor la había sanado. Entonces aquí vemos, hermanos, que muchas veces hay personas que se van a molestar porque Dios está haciendo un gran milagro, pero eso a nosotros no nos debe de interesar. Nosotros siempre, nuestro enfoque, nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Acuérdate de nuestro Señor Jesucristo, dice en el libro de Timoteo, acuérdate de Él. Tenemos que acordarnos de Él, puesto los ojos en Él, que es el autor y consumador de la fe. Tenemos que poner nuestra mirada en Él. Tenemos que saber que muchas veces Satanás va a querer atarte, pero hay poder en Jesús, hay poder en Él. Su sangre tiene poder para libertarte. No tenemos que darle entrada al enemigo, tenemos que creer en el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que el Señor la miró y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Jesús no reprendió al demonio ni lo echó fuera. Nomás le dijo a la mujer: eres libre de tu enfermedad. No se puso a hacer un show: te vas fuera en el nombre de Jesús. No, solitito nada más puso las manos sobre esa mujer. Y ni le dijo nada, nomás: eres libre de tu azote. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? No la avergonzó, no le dijo demonio, te vas. No, nada más le puso las manos y le dijo: eres libre de tu enfermedad. Gloria a Dios. Dios actuaba de diferentes formas, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre esa mujer, fue desatada de esa ligadura. Cuando ese poder que Jesús traía, de esa unción y ese poder vino sobre esa mujer, al momento que Jesús tocó, puso la mano sobre esa mujer, vino la unción del Espíritu Santo sobre ella y hizo que esa ligadura cayera por tierra. Gloria a Dios, y fue sanada. Esa unción es la misma que nosotros queremos para que Dios nos sane, para que Dios nos liberte de cualquier cosa que estemos pasando, de cualquier atadura que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. Gloria a Dios. Así que fue desatada de esa ligadura que Satanás había puesto 18 años en esa mujer. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que en el libro de Lucas 4, 40 al 41, Lucas 4, 40 al 41, nos enseña: al ponerse el sol, todos los que tenían al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. ¿A quién? A él, a Jesús. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué pasaba? Los sanaba. Él es el mismo Señor de ayer y de hoy, hermanos. No cambiado, es el mismo, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Gloria a Dios. Así que, hermanos, la gente sabía lo que había en Cristo Jesús. Sabía la unción, el poder que había, que toda la gente pasaba y le llevaba a los enfermos allí. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que ellos antes no tenían la libertad como nosotros la tenemos, de entrar directamente al lugar santísimo. Y nosotros tenemos que reconocer que tenemos que postrarnos y buscar de su presencia. Y no importa que el Señor por un momento calle y no veamos respuesta, glorifiquemos a Dios y le digamos: Señor, gracias por la sanidad. Gracias, Señor, por este proceso. Gracias, Señor, por este momento que estamos pasando, por esta prueba. Gracias, Señor, porque al final del túnel, al final de la oscuridad, veremos tu gloria. Porque entre más oscuro está, cuando hay más oscuridad, es porque está a punto de aclarecer, es porque está a punto de pasar algo. Así que cada vez que nosotros estemos pasando cualquier cosa, dice el apóstol Pablo: gózate. Cuando estés pasando por diversas pruebas, gózate. Tenemos que gozarnos. Muchas veces no es fácil, pero hay que tener ese gozo, porque en su presencia del Señor hay plenitud de gozo y tenemos que gozarnos en el Señor, en su presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a ver el libro de
ahí mismo, Lucas 16, 17 al 18, capítulo 6 de Lucas, 17 al 18, dice: y descendiendo con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Miren, hermanos, cuando yo estaba leyendo este pasaje, dice que la gente había venido ¿para qué? Para oírle. ¿La fe de dónde viene? Por el oír. Es importante oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, del oír de la palabra de Dios. La gente venía para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Gloria a Dios. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Porque la misma fe, al oír la palabra de Jesús, se impregnaba esa palabra en ellos y la fe se activaba. La fe se aumentaba en ese momento y miraban que Jesús tenía el poder, tenía esa unción para sanar. Y esos que estaban siendo atormentados por demonios salían huyendo los demonios y eran libres, gloria a Dios. Así que vemos, hermanos, en Lucas 7:21, perdón, dice: en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Así que vemos, hermanos, que el Señor en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades. Dios te puede sanar a ti, me puede sanar a mí en esta hora. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Aún de esas plagas, aún de ese coronavirus, aún de cualquier plaga, de cualquier cosa que se esté ahora en este tiempo, que estén diciendo las noticias, que estén diciendo cualquier lugar que hay plagas, que vienen cualquier cosas peores, Dios nos puede sanar. Pero tenemos que humillarnos, buscar del Señor, reconocer lo que Él tiene poder, que Él nos puede librar de cualquier cosa, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda plaga, de toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Ahora en Mateo 8:16, wow, qué hermoso, hermanos, de verdad que esta palabra nos llena de fe. Mateo 8:16, miren nomás lo que dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué? Con la palabra. La palabra tiene poder. Nomás el Señor con la palabra hizo toda la creación. Todo lo que existe fue por la palabra de Dios. Y dice que por medio de la palabra sanó, y por medio de la palabra echó fuera demonios, y por medio de su palabra el Señor nos sana. Porque por sus llagas somos sanos. Él llevó todo dolor sobre Él. Y dice que por sus llagas somos sanos. Entonces tenemos que creer la palabra que somos sanos por la llaga de Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, en Mateo 9:22. Gloria a Dios. Hay tantos ejemplos, hermanos. Dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí vemos la mujer de flujo de sangre, hermanos. Jesucristo ve que aquí en este momento la mujer fue porque oyó hablar de Jesús, y en ese momento su fe se activó y dijo en su corazón: si tan solo voy y toco ese manto, seré salva. Ella estaba batallando con un flujo de sangre por 12 años. Había gastado todito lo que tenía y en ningún momento le iba mejor, cada día le iba peor. Pero ¿qué fue lo que ella le ayudó? Su fe, porque oyó que andaba Jesús. La fe viene por el oír y su fe se activó. Cuando oigamos, hermanos, la palabra, activa tu fe y créele a Dios que Dios te puede sanar. Dios puede hacer muchos milagros en nuestra vida. Gloria a Dios. Vemos aquí el capítulo de Mateo, gloria a Dios, Mateo 9:22, que dice: tu fe te ha hecho salva, ¿verdad?
Y aquí el 29 que dice, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Vemos aquí que también el Señor quita, le da vista a dos ciegos. Dice el 27 del mismo capítulo 9, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? El Señor en esta hora nos dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Gloria a Dios. Ellos dijeron, sí, Señor. En ningún momento preguntaron, ¿qué puedes hacer? No, rápido contestaron, sí, Señor. Porque dice que ellos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Imagínense, hermanos. Llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os será hecho. Conforme a su fe, conforme a la fe de cada uno de nosotros va a ser hecho. Tenemos que creer, hermanos. Gloria a Dios. Así que conforme a nuestra fe va a ser hecho. Gloria a Dios. Y en Marcos, vamos a Marcos 9:17. Marcos 9:17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Aquí vemos, hermanos, que el Señor reprende, dice, ¿hasta cuándo, oh generación incrédula? No tenemos que tener incredulidad, tenemos que reprender todo espíritu de incredulidad, porque la palabra nos enseña en el libro de Apocalipsis que los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que pedirle al Señor que nuestra fe, cada día Él la active, que activar nuestra fe. Y dice, y se lo trajeron cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, le dice el Padre, si puedes hacer. Muchas veces tenemos en poco a nuestro Señor Jesús. Si puedes. ¿Creen que Él no puede? Claro que puede. Como le dijo el leproso, si quieres puedes sanarme, con una humildad. Y el Señor dijo, quiero. El Señor está dispuesto. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Inmediatamente, rápido, no tenemos que pensar, ¿y qué tal que no va a pasar? No, inmediatamente hay que creer. Ayuda a mi incredulidad, Señor, y sé que voy a recibir mi milagro en esta hora. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí el Señor reprende ese espíritu mudo y sordo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso está tremendo, hermanos. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino solamente hay dos cosas bien importantes. Ese género, todo demonio, todo lo que quiera venir de opresión, solamente el ayuno y la oración puede hacerlo libre. Esa entrega con Dios, esa comunicación con el Señor,
en estar en un momento como estuvimos en la mañana, en ese ayuno y esa oración, el Señor te empodera, el Señor te da esa unción, ese poder. ¿Para qué? Para echar fuera ese demonio, pero nada más una vez no, tenemos que estar en una continua comunicación, estar todos los días en la fuente del Señor, entrar cada día buscando su presencia, y el Señor va a hacer algo grande en nuestras vidas para poder ir a llevar esa palabra de salvación, esa palabra de libertad a aquellos que están siendo oprimidos por el enemigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que vemos aquí, hermanos, ahora en este tiempo debemos ministrar liberación por medio de la palabra de Dios y la unción del poder del Espíritu Santo. Tenemos que saber que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe es el ingrediente, la llave que abre el cielo. Tenemos que saber que esa fe es el ingrediente, esa llave que abre el cielo para que el milagro suceda. Tenemos que tener esa llave de la fe activa para que el Señor haga el milagro. Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos que saber, hermanos, que el Señor está presto, pero nosotros tenemos que pedirle que active nuestra fe. La fe de esa mujer del flujo de sangre fue la que produjo el milagro por medio de su fe, porque ella le creyó al Señor. Ella en ningún momento dudó. Ella activó su fe al momento que se dio cuenta que Jesús andaba allí, y dijo: si tan solo yo voy y toco ese bordo de su manto. Ella buscó del Señor. ¿Cuántos quieren buscar al Señor? ¿Cuántos quieren pasar y decir: Señor, yo quiero ser sana? Señor, yo estoy pasando este problema, esta necesidad. Señor, aquí estoy. Es el momento de que te levantes y busques del Señor y recibas ese milagro. El Señor está presto para hacer en esta hora una sanidad, un milagro en nuestra vida. Tenemos que creerle. Conforme a nuestra fe vamos a ser sanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que pongámonos de pie en esta hora para buscar de su presencia. Gloria a Dios. La fe rompe barreras, la fe mueve montañas. Si tuvieses fe como un granito de mostaza, le dijeras a ese monte, le dijeras a esa enfermedad: desarráigate de mi cuerpo en el nombre de Jesús y seremos sanos. Le dijeras a ese problema: desarráigate. Acuérdense que Goliat estaba siendo enfrentado por un Goliat, por un incircunciso, un filisteo. El pueblo de Israel estaba siendo atormentado por ese filisteo incircunciso, pero todos tenían temor. Pero hubo un valiente que se levantó y creyó en la palabra, creyó y dijo: yo no vengo solo, yo vengo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Dios viviente. Y él se creyó a creerle a Dios, se atrevió a creerle a Dios. Y aunque para muchos lo miraban como algo insignificante, para el Señor el Espíritu Santo había sido sobre él, estaba ungido, porque el mismo profeta Samuel lo había ungido. Y ese Espíritu Santo que estaba en David, ese mismo Espíritu Santo le dio la valentía para que tumbar ese Goliat. Atrévete a tumbar ese Goliat. Atrévete a mover esa montaña. Atrévete con esa fe. Activa la fe ahora en el nombre poderoso de Jesús. Con oír la palabra del Señor, tu fe se activa. Es el momento de creer que Dios puede hacer un gran milagro en tu vida. Es el momento de creerle que Dios va a mover montañas. Es el momento ahora. Créele a Dios. Créele al Señor que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Lo que me estás viendo, tal vez te sientas desesperado, tal vez un familiar se acaba de ir al hospital, se lo llevaron, o está pasando un proceso. Tan solamente cree, dice el Señor, conforme a tu fe va a ser sano, conforme a la fe que tú tengas. Así como esa mujer de flujo de sangre se creyó y fue a buscar a Jesús. Búscalo en esta hora, ahí donde estás, atrévete a buscarlo. Levanta tus manos al cielo y empieza a glorificar su nombre. Empieza a glorificar, no importa la barrera, no importa la oposición que venga. La mujer cananea tuvo esa oposición. Por un momento fue a Jesús y Jesús quedó callado, pero aún no se dio por vencida. No te des por vencida, sigue adelante, persevera, busca al Señor y vas a encontrar tu milagro. Vas a ver cosas que ojo no vio ni oído yo, lo que Dios tiene reservado para ti en esta hora.
Busca al Señor, búscalo en esta hora. Empieza a levantar tus manos y a darle gracias a Dios. Y dile: Señor, te reconozco que eres un Dios poderoso. No tengo trabajo, Señor, pero tú me abres puertas, Señor. Tú me abres puertas, Señor. Ayúdale, porque el Señor dice que Él es fiel con el que Él es fiel. Él honra a quien le honra. Atrévete a creerle, atrévete a honrarlo. Y ahí donde te encuentras, el Señor te va a sorprender. El Señor te va a abrir puertas. Él abre las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobreabunda cuando eres obediente a Dios. Sé obediente, búscalo en todo momento, en todo lugar. Busca al Señor y lo encontrarás, porque dice el Señor: el que me busca me encuentra, y el que toca se le abrirá. Oh bendito poderoso Rey, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de poder, un Dios de grandeza, papá. Que a ti te llevaban todos los enfermos para que con tu poder y tu unción a través de tu Hijo Jesucristo sanaba a todos, Señor. Porque Él no hace acepción de personas, Él los sana, Señor. Y todos los que están en esta hora, en esta casa, Dios va a poner su mano de poder. Atrévete a creer que no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo en esta hora, Dios tiene un milagro para tu vida. No has venido por casualidad, no me estás viendo por casualidad. Dios tiene un milagro para ti, así como esos dos ciegos que fueron a Jesús. Atrévete a creer y ya regresaron viendo. Vas a ver, tal vez venías ciego por el momento, por la opresión, por la enfermedad, por ese problema, como Agar estaba ciega, no podía ver lo que tenía al lado, necesitaba agua y ahí la tenía. Muchas veces necesitas algo y no lo puedes ver porque el problema, la circunstancia te ciega, pero en esta hora Dios quita esa venda de tus ojos y vas a ver lo que Él tiene allí. Dios tiene algo grande para tu vida. Es el momento de creer, es el momento de poner la mirada en Él. Solamente Cristo Jesús va a resolverte el problema. Solamente Cristo Jesús te puede sacar de la prisión donde te encuentras. Solo Cristo Jesús te puede perdonar los pecados. Solo Cristo Jesús te puede liberar de todo pecado, de toda maldad. Atrévete a creerlo, búscalo con un corazón sincero. El que se humillare, Dios lo va a levantar. Si mi pueblo se humillare, buscara mi rostro y va a perdonar nuestros pecados. Tenemos que apartarnos de nuestra maldad y Dios va a sanar tu corazón, va a sanar tu tierra. Es el momento de creer. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, ministra, Espíritu Santo, ministra, que ellos puedan sentir, Padre, tu poder, tu gloria, Señor, porque para ti no hay barreras, para ti no hay fronteras, Señor. Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, papá, glorifícate en esta hora, Señor. Oh Padre, levanta al mismo muerto, Señor. Tú resucitas al que está muerto, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, tú das vista al que está ciego, Señor. Aún al mudo tú lo haces hablar. Tú enderezas lo torcido, Padre. Y cualquier cosa que esté torcido ahora, Señor, lo enderezas. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir tus pisadas. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida en santidad, Padre, y en pureza, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.